ya lo hablábamos, es una cuestión en la que simulamos muchos aspectos. No podemos hablar de la simulación desde un punto limitado. La simulación, por ejemplo, en políticas la llevamos desde la simulación de un proceso electoral, simulación hasta para dar un discurso de un candidato. La simulación de razonamiento nos lleva a plantearnos el ideal de cómo generar nuestro día a día. En la noche, por ejemplo, nos planteamos que al día siguiente tenemos 3 reuniones y cómo va a ser el traslado. ¿O qué es lo que vamos a hacer primero? Normalmente creo que a muchos nos pasa que decimos, me duermo y me levanto a las 5 de la mañana. Y termina sucediendo que nuestro sistema de sueño se fue un poco más largo y no nos levantamos a las 6. Ok, entonces lo que tenías pensado hacer de las 5 a las 6, pues ya se terminó yendo por la borda. Entonces vas simulando, por ejemplo, hasta qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y hasta qué movimientos vas a decir, ¿no? Ante la reunión o hasta cómo te vas a justificar. Bueno, la simulación es muy amplia porque también entramos dentro de los procedimientos de administración de simular un negocio, la parte de los pronósticos de venta para saber un aproximado de cómo van a ser las ventas dentro de 1 año, 2 años, 3 años o los que queramos. Y claro, dentro del área de pronósticos tenemos diferentes tipos de pronósticos que bueno, en este momento no vamos a adentrarnos en ellos. Bueno, también en la simulación mental, considerar lo que nosotros haríamos si tuviésemos las creencias y deseos relevantes utilizándonos a nosotros mismos para predecir la conducta de un agente. En breve, ponernos en lugar de la otra persona en sus zapatos. ¿Qué harías tú si, por ejemplo, te dijera que tienes que salir a la calle y gritar, tengo COVID-19? ¿Cómo lo harías? ¿No? Me dirías que sí, o a lo mejor asumirías una actitud de respeto y decir, no, no puedo hacerlo por respeto a mis compañeros, porque no soy de ese tipo de persona. ¿Cómo lo harías? De simulación, perdón. Dinámica concreta. Una simulación dinámica son eventos o sucesos que experimenta cambios a medida que transcurre el tiempo. Es decir, esa simulación no siempre es la misma. ¿Qué sucede cuando acontece un accidente o un accidente o una cuestión de violencia? Se hace en simulación de cómo estaba la víctima, cómo fue el trayecto del auto, em, y buscan diferentes teorías, que estaba a 10 metros, que no, que estaba a 15, que a lo mejor venía a una velocidad muy alta, y empiezan las simulaciones, ¿no? Simulación concreta, nos ubicamos en un plano real, también conocidos como puesta en acción. Una simulación concreta es un discurso de un candidato y que básicamente, por ejemplo, un candidato en campaña siempre usa el mismo discurso. Solamente la única diferencia, a ver si que se encuentra con pobladores de un lugar, sin embargo, se supone que previamente habrá caminado, habrá llevado apoyos, lo cual le permite conocer cómo es cada uno de los municipios que va a atender, y de esa manera nos vamos a que siempre es el mismo discurso. Sin embargo, ese mismo discurso no se dice siempre de la misma forma, o a veces cambia el orden del mismo. Una simulación abstracta, estrategia para la solución de problemas dinámicos que se basan en la elaboración de gráficos, diagramas, representaciones simbólicas. Aquí nos encontramos, por ejemplo, vamos a colocar un logotipo para una empresa y entonces el diseñador toma elementos
de lo que preguntó, que son como los elementos que caracterizan a una marca. Y desde esa perspectiva entra en la dinámica del que le decimos verde, blanco y rojo, y empieza a realizar, y como tal va a explicarnos al final lo que representa. A lo mejor y el cliente no logra entenderlo, no es un diseño simple de entender, depende de para qué lo vamos a ocupar. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la simulación abstracta de lo que era ese logotipo del Distrito Federal? En esa simulación nos encontramos con el hecho de que era un logotipo que parece que ya alguien en algún momento ya lo habían ocupado en otra situación. Y que dices, bueno, este, terrible, ¿no? También la simulación es un término colectivo para procedimientos mediante el cual un sistema teórico o empírico se presenta matemáticamente por un programa de computación para la solución de un problema. Igual la parte de los pronósticos pueden ser de la misma forma. Es fundamental en qué situación es un pronóstico. Es para comprobar medicina en animales de laboratorio. En este momento, con la cuestión de la contingencia, muchos animales están siendo utilizados para hacer la mezcla de ciertas sustancias para ver si logran eliminar dicho virus, ¿no? Y a todos esos animales los han contagiado, muchos de ellos pues ya han muerto. Y de esta manera no se hace la prueba directa sobre pacientes, que bueno, sabemos que también han fallecido. Sin embargo, lo que se busca es eliminar qué tal si a lo mejor esa persona tiene otros problemas y eso le afecta. Manejar automóviles en pistas de pruebas. Tanto hay niveles profesionales como nos encontramos hasta en niveles básicos de juegos en celulares, que nos permite hacer la simulación de una pista en pistas. Comprobar diseños de alas de aviones en túneles de viento. ¿Se imaginan? Esto de alguna manera nos permite ahorrar dinero y tiempo. Entrenar pilotos de aerolíneas en cabinas verdaderas bajo condiciones simuladas de situaciones que puedan acontecer en el vuelo, simulacros de accidentes y catástrofes. Bueno, pues por ejemplo, en catástrofes como la que tenemos ahorita, pues no teníamos simulacros, pero yo creo que va a servir mucho esta situación para que las personas tomemos un poquito más de conciencia en que, bueno, siendo realistas, somos eh, agentes transportadores de virus, bacterias, y que bueno, no todos tenemos procedimientos de higiene correctos, lo cual lleva a que si alguien tiene una gripe, no sabe los protocolos, pues obviamente se va a poner la mano en la nariz, al ratito nos saluda, y nosotros, si no también no tenemos el hábito de estarnos limpiando las manos, pues también nos va a llevar a la dinámica de que en algún momento nos saludan con esa mano contaminada, y en algún momento por alguna razón a lo mejor comemos y nos vamos a llevar nuestros alimentos con la mano sucia, y pues obviamente vamos a estar infectados. Entonces, pues pongámosle que esto no es una simulación, si es algo real. Sin embargo, bueno, nos va a llevar a que se aplique ya como medida. De hecho, ya había quedado en algunas instituciones el hecho del gel. Sin embargo, no era obligatorio, y ahora vas y básicamente para entrar tienes que hacerlo. Otro simulacro que tenemos el del el sismo, que lo hemos elaborado ya en varias ocasiones, ahora sí que en las diferentes instituciones o dependencias que estemos. Y por ejemplo, que nos dice 18 segundos a 15 segundos es el tiempo máximo que tenemos que reaccionar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasan a hacer en los grupos de clases? Nos indican, por ejemplo, el primer nivel sale rápidamente hacia acá. El segundo nivel sale pasando tal tiempo, o en su defecto se colocan sobre tal pared, que es un muro de contención para este tipo de eventos.
La última vez que lo realizamos estábamos en el otro edificio y en ese edificio sucedió que en el simulacro murieron 6, claro, es simulacro, ¿no? O sea, no es real. Sin embargo, murieron 6. ¿Por qué? Porque dicen que no escucharon. Y bueno, de hecho, si soy realista, yo no me hubiera percatado si no hubiera sido porque me lo comentaron los alumnos, porque si el sonido fue muy sencillito y no se logró detectar, bueno, yo no lo lograba detectar. Eh, no, hubo regañiza también de parte de la dirección, bueno, un poco de razón, un poco o mucho de razón, porque por ejemplo algunos alumnos hicieron la dinámica de ya, ok, ya sonó la dinámica para salir y empezaron a recoger sus cosas y meterlas en sus mochilas y salir hasta que, como que dice, se colocaba en la mochila. Entonces, el simulacro no nos va a dar, cuando se da una realidad, no nos va a dar tiempo de todas estas situaciones porque a lo mejor se nos cae encima el edificio, ¿no? Entonces, bueno, entonces siempre en esa cuestión de sismos, bueno, estamos en un lugar sísmico, siempre lo hacemos, pero por ejemplo en la cuestión de salud no lo hacemos, yo creo que ahora no va a ser como un acto de simulacro, pero sí como ya un acto real, el hecho de los protocolos de gel y protocolos de estos beneficios. Hay un beneficio en ciencias teóricas, se utiliza si los cálculos explícitos de las soluciones a los problemas son imposibles o demasiado engorrosos. Se basa más en el razonamiento conceptual, puesto que la simulación no ayuda al entendimiento de razones. ¿Por qué no nos ayuda en un entendimiento de razones? Puesto que las razones son como subjetivas, cada quien tiene subjeciones y comprensiones diferentes. Se suele usar el método de Monte Carlo en el contexto empírico cuando las investigaciones son muy costosas, permiten alcanzar una solución ahorrando tiempo y dinero. El uso de computación está sujeta a la limitación como no representar suficientemente el problema. De hecho, es uno de los grandes detalles que, por ejemplo, yo mencionaba que, que indican algunos que como tal la prueba para el virus no existe, que de hecho está en procesos como, pues, pues pudiéramos decir que es una simulación de que realmente nos sirve. Permítanme un momento, estoy identificando esta situación que les comento. A ver, este, puesto que no es verídico, o sea, nos permitiría detectar algunas cosas, pero no de manera efectiva. Entonces, como tal, la simulación sí es ideal, sí es buena, pero no nos garantiza nada. Veamos que hace un año, más o menos, en la Ciudad de México, no iba a haber servicios de agua potable, puesto que iban a hacer un conector y se supone que se llevaron tiempo los ingenieros elaborando todo este diseño para colocarlo en determinado tiempo y que se secara y no sé qué tanto rollo, y terminó pasando una cosa bien simple. No sirvió. ¿Por qué no sirvió? Pues porque algo por ahí ha de haber fallado en la cuestión de la computación, en la cuestión de las medidas y obviamente, ¿no? En cuestiones de políticas es un poco más complejo porque nadie critica a los ingenieros, sino que entramos en la dinámica de que criticamos abiertamente al gobierno. ¿Qué pasa en esta parte de simulación? Les hizo falta a quienes firmaron esa autorización tanto que los especialistas les explicaran lo que iban a hacer, como contratar una empresa externa que les garantice, o especialistas que les afirmara que lo que les estaban diciendo era correcto o en dónde tenían discrepancias, y de esa manera no hubieran detenido la distribución del agua, como tampoco hubiesen mandado a hacer una pieza que obviamente costó dinero y tiempo para que al final no sirviera. Las limitaciones: no puede ser considerada la simulación como un sustituto para investigaciones y la experimentación empírica real, puesto que es,
hay situaciones que sencillamente no se pueden colocar desde una simulación, puesto que no representan tamaños. De hecho, ¿qué es lo que ha pasado? Se simula la prueba de tratamientos médicos o cosmetológicos en animales. Sin embargo, no podemos ponernos en un punto igual, puesto que nuestra piel no es igual. Y entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que en el animal, digo, tomando las dimensiones, que claro, van con cuestiones de medir el tamaño del animal con el tamaño de las proporciones que le dan del medicamento, sin embargo, como tal, no es del todo efectivo. Ejemplos de aplicación, proyectos a gran escala, un programa espacial, fijación de tolerancias de estadísticas, simulación de procesos, cómo vamos a hacer el proceso para elaborar un sándwich. Sí, ya sé, suena como algo muy loco, muy simple, pero sí, también hasta para eso hay que aplicarlo, puesto que cada quien elaborará un sándwich de acuerdo a un procedimiento que aprendió en casa, y lo que muchas veces en las empresas buscamos o en las instituciones es estandarización. Optimización del sistema, cómo pudiéramos optimizar, como por ejemplo dicen que en el pasado ser microbusero era muy buen negocio, puesto que el sistema permitía que se subiera, habían pocos autobuses, luego no habían sistemas de detección. Entonces, ¿cómo se pudo controlar el hecho de que muchos camioneros de alguna manera entregaran las cuentas, pero entregaban una cuenta y mucho dinero se quedaba con ellos? Bueno, pues le pusieron esos sistemas de detección y, por ejemplo, para optimizar el sistema, claramente te dice muchas veces el camionero, la bajada es por atrás, puesto que si tú te llegas a bajar de la parte de enfrente, le estás generando un problema a ese chofer, puesto que se supone que que la indicación del detector lo marcará como que una persona ha subido, y se supone que eso sería un pasaje más o un pasaje menos. Modelos de subensamblaje de componentes mecánicos, como el ejemplo que les mencionaba en la Ciudad de México, que bueno, no funcionó. Determinar programas óptimos de mantenimiento preventivo, que nos permite, por ejemplo, la simulación de un mantenimiento de computadora, cómo va a funcionar más rápido la computadora, análisis de costo, análisis de proyección de ventas, análisis de diseño y producción.